Victoria Fernández y bienvenidos a mi canal I Live to Inspire Mental Health. Si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete. Hablo sobre la salud mental todas las semanas y mi experiencia con trastorno bipolar. Con eso, el video de esta semana va a ser sobre por qué me diagnosticaron con la dislexia, cómo me afectaba en ese momento, cómo me afecta el día de hoy, el estigma que rodea la dislexia y también quédate hasta el final para escuchar sobre 10 habilidades que tienen el trastorno de aprendizaje de la dislexia. Bueno, entonces quiero empezar diciendo que yo no creo que yo tengo el peor caso de dislexia, sé que otras personas lo tienen mucho peor. Pero sí me diagnosticaron por cosas que me han pasado en la vida y bueno, esto ha sido algo que me ha afectado en ciertos momentos más que en otros, especialmente cuando yo estaba en high school, en junior high, y cuando bueno, estaba creciendo en el colegio me afectaba muchísimo más que lo que me afecta el día de hoy. Pero con eso, ¿por qué me diagnosticaron? Bueno, yo tocaba, ¿verdad? Cuando estaba en el colegio, dos instrumentos. Bueno, empecé primero con el violín y estaba como en sexto grado en ese momento, y después empecé a tocar el piano. Pero el único problema es que para tocar un instrumento, ¿verdad? Se requiere la habilidad de poder leer, no para todo el mundo, pero para muchas personas. Entonces, yo no podía leer o no sabía leer. Yo estuve más o menos 5 años en música y no aprendí a leer. Ahora, yo no sabía por qué, en verdad daba un poco de pena. Lo bueno es que yo podía como que tocar más o menos por oído, no como que súper profesionalmente, pero sí tenía oído para escuchar más o menos cómo tocarlo, entonces lo que hacía es que me lo memorizaba. Pero lo que pasaba cuando teníamos un examen así que tú tienes que voltear la hoja y tocarlo y nunca has visto la pieza, o sea, nunca has visto esa música, eso era horrible para mí, me daba demasiada ansiedad porque no sabía leerlo. Y no solamente fue como que en una clase grande, porque tal vez digas como que no, bueno, puedo aprender, tal vez no puedo aprender porque era una clase grande, no, era también cuando empecé a tocar piano, fue con un profesor y fueron varios profesores y a la final nunca llegué a aprender a leer hasta el día de hoy, no puedo, es como que yo puedo poner las letricas, tú sabes, la C, lo que sea, es como que muy lento la forma en que yo pueda conectar la nota con lo que estoy haciendo con mis manos o también lo cambio. Entonces ahí es cuando viene el momento que claro, yo estoy leyendo tal vez algo básico y uno de esos días mi profesor no llega a la clase, no pudo ir, tuve una sustituta y yo le estoy tocando algo y yo le digo, perdón, es que como que cambié la nota y ella me dice, ¿tú tienes dislexia? Y yo le digo, no sé, ¿por qué? Y ella me dice, porque yo tengo dislexia y yo hago eso que acabas de hacer, esa dificultad que tú tienes es lo que me pasa a mí. Entonces ahí fue como que cuando me dijo eso yo pensé, wow, empecé a pensar como que todas las cosas que había vivido en mi vida, que me había costado en el colegio, que no tenía sentido, que no podía leer cuando había tenido tantos profesores, ¿verdad? Y bueno, después de eso, el siguiente día yo fui a mi counselor o la persona que me ayuda en el colegio y yo le escribí en un papelito, creo que tengo dislexia. Pero entonces a ella le dio el papelito y ella como me llamó a su oficina y me dice, yo no, o sea, lo que escribiste aquí no se podía entender, o sea, escribiste dislexia mal, escribiste esto, o sea, no se leía bien, pero entonces se empezó a reír porque, obviamente eso es una de las como que cosas que pasa. Entonces me dijo, bueno, te vamos a hacer el examen, a ver si lo tienes para ver cómo te podemos guiar, porque obviamente tener un trastorno de aprendizaje te afecta mucho en el colegio. Entonces a mí me hacen el test y bueno, sale positivo, ¿verdad? Y con eso a mí me empiezan a llevar a clases en el colegio para que me ayudara con la dislexia y también estaba con otros estudiantes que también lo tienen. Entonces eso también ayudó, pero quisimos hacer otro examen a ver, como que a confirmar que sí tenía eso. Y el otro examen también salió positivo. Claro, en ese momento yo sentí como que me sentí aliviada en el sentido de que, wow, todo tiene sentido ahora, pero a la vez fue el mismo año en el cual me diagnosticaron con el trastorno bipolar. Entonces eso fue sumamente difícil porque era como que era como que sí, puedo resolver esto ahora, pero es otra cosa, otro diagnóstico. Entonces
eso fue un poco difícil. Bueno, otra de las cosas que a mí me pasaba es que, por ejemplo, bueno, desde chiquita en el colegio, a mí me costó aprender a leer, ¿verdad? Y entonces también, mientras que crecía, leer en voz alta era un poco difícil, ¿verdad? Porque cometía errores. ¿Qué pasaba? Que saltaba palabras, las leía mal o saltaba una línea, ¿verdad? Entonces a mí me daba pánico. Y bueno, en el día de hoy o sea, leo muchísimo mejor en voz alta. Hay veces palabras que me puedan costar un poco, pero no es como antes. Y bueno, en el colegio teníamos que a veces leer que si alguien decía tu nombre, tú tenías que leer el párrafo siguiente, lo que sea, y eso para mí era horrible. Y lo que yo hacía es que en vez de estar prestando atención en clase, estaba leyendo, practicando lo que tenía que decir o lo que tenía que leer, para no decirlo mal, ¿verdad? Para que no se burlaran de mí y eso. Otra cosa es que, por ejemplo, yo estudiaba muchísimo. Yo llegaba a la casa del colegio y yo estudiaba hasta la madrugada. Y yo no sacaba las notas que una persona que estudió tanto debía haber sacado. Entonces era muy frustrante porque mi mamá decía, o sea, tú estudias todo esto y aún así no saliste bien en este examen, ¿verdad? Y entonces esas eran cosas que eran muy difíciles para mí, me hacía sentir mal porque yo decía, ¿será que no soy inteligente? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no esto y aquello? Aparte de eso también, y esto es algo que todavía me afecta muchísimo hoy, son los errores ortográficos. A mí literalmente en el colegio, bueno, desde siempre, cuando estaba en Venezuela, desde que en los Estados Unidos, siempre en los dos idiomas, los errores ortográficos me han afectado demasiado. Son en los ensayos, me quitaban puntos. Bueno, el día de hoy yo creo que eso es lo que más me afecta en mi carrera y todo eso, porque bueno, tengo que escribir cosas o lo escribo a veces los posts en Instagram, lo he escrito mal. Entonces son cosas que no veo y en los proyectos de hoy, una vez estamos en grupo, eso fue el semestre pasado, y yo escribí algo mal en la presentación y yo, ay Dios mío, qué pena, porque los puntos no los quitan, no sacamos perfecto por mi culpa, porque fallé en eso. Entonces yo ahora lo que hago es que le digo a la gente como que todo el mundo chequee que lo escribimos bien. También tengo un programa para la gramática. Entonces, bueno, hay maneras de como manejar eso, pues. Otra cosa es que, por ejemplo, en los exámenes, a mí me costaba terminarlos en tiempo, ¿verdad? En el high school, y yo, que sé, es que literalmente me ponía a llorar porque veía que todo el mundo se empezaba a parar y se iba, y yo era la última en el salón que me quedaba ahí tomando el examen y todavía me faltaban como 10 preguntas y no terminaba. Entonces, hay veces que no terminaba los exámenes, hay veces que tomaba, o sea, como que elegía la respuesta que fuera para poder terminar, le sacaba mal, entonces no salía bien. Eso, como que el tiempo que me daba no me ayudaba a salir bien en las clases. Y bueno, eso era muy frustrante y ahora, el día de hoy también tengo extra tiempo por lo que tengo, ¿verdad? Pero no lo uso en todas las clases porque hay clases que no requieren ese tipo de, como que no requieren leer mucho. Hay clases que son una palabra y son selección simple. En el high school habían exámenes que eran con párrafos o que tenías que conectar como que muchas ideas juntas y me costaba muchísimo como que primero leerlo y entenderlo bien, y segundo como que agarrar una idea, conectarla con otra idea, y todo así rápido, ¿verdad? Entonces todo el mundo terminaba antes que yo y yo me quedaba atrás y muchas veces no terminaba las cosas. Habían profesores como ese que sí, me dejaban quedarme más tiempo. Y bueno, hubo uno que el hijo también tenía dislexia y entonces antes de que me diagnosticaran oficialmente, él dijo, no importa, quédate acá, yo voy a cerrar la puerta y tú puedes terminar tu examen, lo cual me ayudó muchísimo, ¿verdad? Y es algo que siento que otros profesores deberían hacerlo, porque también me tocaron otras que no quería darme el extra tiempo, entonces eso fue difícil, pero sí. Así me afectó eso. Y también otra cosa que a veces me pasa hasta el día de hoy es que no puedo escribir palabras
que escribo todo el tiempo, o sea, como que el though, no sé, hay ciertas palabras que tal vez cualquier otra persona pueda escribir o que suene, o sea, normal, pues, y yo pienso, o sea, siento que no hay letras que puedan escribir esa palabra, no sé si eso tiene sentido, pero entonces muchas veces tengo que decirle a Siri, cómo se escribe no sé qué cosa, y así lo voy deletreando y tengo que estar, o sea, súper pendiente de que escriba las cosas bien. Otra cosa es que yo me mudé a los Estados Unidos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Yo llevo casi toda mi vida acá, apenas viví 6 años en Venezuela, pero aún así yo notaba que ya en high school, o sea, hay palabras que no podía decir bien. Y es como que yo siempre decía, no, es porque inglés es mi segundo lenguaje, lo que sea. Pero no es así, porque yo casi toda mi vida acá, crecí acá, hablo más inglés que español. Entonces no tenía sentido, pero era lo mismo, era la dislexia que me afectaba en ese sentido de que cuando yo veía una palabra no la podía pronunciar, no la podía decir, me costaba. Entonces, ¿cómo me afecta el día de hoy? Bueno, el día de hoy, como he dicho varias veces en este video, no me afecta tanto como me afectaba en high school. Claro, todo depende de la carrera que estés tomando, cuánto tienes que leer, qué tan involucrada estás en las cosas que hacen que la dislexia te afecte, ¿verdad? Lo que sí me afecta mucho es la gramática todavía. Por ejemplo, yo puedo tener una tarea y todo perfecto excepto la gramática, entonces me quita puntos por eso. Igual que en las presentaciones, creo que lo dije anteriormente que nos quitaron puntos porque yo escribí mal las cosas, entonces ahí me afecta mucho. Otra área en la que me afecta bastante es que me toma mucho tiempo para estudiar, porque claro, para mí, para poder entender las cosas, me gusta leer, ¿verdad? El libro, y eso me toma mucho tiempo para entenderlo, para en verdad como que procesarlo. ¿Por qué? Porque a veces que uno salta las líneas, una veces, no sé, o sea, no entiende lo que estás leyendo. Pero claro, eso depende en las clases, en el tipo de clase que estés tomando. No todo va a ser igual, al menos en mi experiencia no requiero, por ejemplo, el extra tiempo en todas mis clases. Ahorita la mayoría, este semestre no usé el extra tiempo porque no tomé ninguna clase que fuese así de tener que leer mucho, de tener que conectar las cosas o con números que pueda confundir y tenga que chequear otra vez y otra vez. Entonces, ahí ves que esto no siempre te va a afectar y no siempre te va a afectar en todo lo que haces. Si tú tienes dislexia, comenta abajo, conoces a alguien que la tiene, de cómo te ha afectado durante tu vida, si se ha puesto más fácil lidiar con eso mientras que has crecido, o tal vez no, o tal vez lo descubriste ya de adulto. Ahora voy a hablar sobre las cosas que la gente piensa que están equivocadas en pensar sobre la dislexia. Y bueno, la primera cosa es que piensan que las personas que tienen dislexia o trastornos de aprendizaje no son inteligentes, lo cual no es cierto. Sí, tal vez nos cueste un poquito más salir bien o llegar a donde tenemos que llegar, pero eso no significa que no somos inteligentes. Por ejemplo, yo he llegado a donde estoy porque he trabajado muy duro y porque, bueno, he sacado buenas notas. Claro, pienso que si no tuviese la dislexia hubiera salido mejor. Probablemente, pero eso no significa que debemos dejar que estas cosas nos paren, nos detengan y no nos dejen seguir adelante y cumplir nuestros sueños. La dislexia no tiene que ver con la inteligencia, y eso se demuestra porque hay muchas maneras de enseñar, ¿verdad? Y hay veces que personas que tenemos un trastorno de aprendizaje no aprendemos igual que las otras personas. Entonces no es que no podemos, sino que hay que encontrar las maneras de en verdad hacer que las personas que tienen dificultades entiendan, porque el mundo es diferente, nuestra cabeza funciona diferente, ¿verdad? Entonces, muchas veces que la gente piensa que uno no es inteligente, que no sirve para nada, que no vas a llegar a nada, y uno mismo empieza a sentirse avergonzado. Por ejemplo, no puedo leer, se están burlando de mí, no puedo escribir, entre muchas cosas, y como que pensamos que, bueno, no vamos a llegar a ningún lugar, pero eso, como digo, no es así. Tú puedes llegar a donde tú quieras llegar, y hay recursos en el internet. Tal vez, no sé si los colegios de ustedes o las universidades tengan los recursos para manejar a los estudiantes que tienen trastornos de aprendizaje, pero hay recursos en línea, porque muchas veces no es que no puedes, sino que no estás haciendo o no te están dando los recursos para hacerlo de la mejor manera.
Otra cosa es que la gente piensa que la dislexia es algo que se cura con los lentes y que uno en verdad no tiene dislexia, sino lo que necesita son lentes. Y no es así. Yo utilizo lentes y eso no hace que yo me equivoque menos. Entonces, eso no es así. Y yo creo que hay un miedo, ¿verdad?, de ponerle una etiqueta, yo lo he hecho en otros videos, una etiqueta a unos síntomas. Estos son síntomas y no tiene nada de malo ponerle etiqueta, porque cuando le pones etiqueta puedes encontrar las soluciones para aquello. Entonces no hay que tenerle miedo. Otro estigma es que la gente piensa que tal vez para tener un trastorno de aprendizaje necesitas estar raspando las clases, saliendo extremadamente mal. Pero no es cierto, no solamente un tipo de persona puede tener un trastorno de aprendizaje o puede tener dislexia, hay un espectro, ¿verdad? Hay personas que lo tienen peor que otros, pero hay veces que hay personas que les cuestan las cosas, pero no necesariamente están saliendo mal por eso. Así que hay que estar pendientes como padres, como personas, como familiares, amigos, de que si a esa persona le cuesta mucho las cosas, porque, ¿me entiendes? Hay como un límite, no deberías tener que estudiar 10.000 horas para un examen que otras personas toman 2 horas. Entonces, eso es como que lo que quiero decir, que hay muchos tipos de personas que pueden tener varios niveles de un trastorno de aprendizaje. Y si tienes dislexia o un trastorno de aprendizaje, recuerda que esto solamente te da, esta discapacidad te da la capacidad de ver el mundo de otra manera, lo cual eso es algo muy increíble y lo vas a ver con los famosos que nombraré que también tienen dislexia. Y la lista comienza con Walt Disney, Tom Cruise, Jim Carrey, Albert Einstein, John F. Kennedy, George Washington, and George Bush, John Lennon y Jennifer Aniston. Y ahí puedes ver la variedad de personas que han tenido dislexia y bueno, un montón más que lo tienen y que tienen otros tipos de trastornos de aprendizaje, y te demuestra que nada los pudo parar y nada te debería parar a ti si tienes algún tipo de trastorno. Porque todo en la vida se puede, con la pasión, con el trabajo fuerte y viendo las cosas de cierta manera. Y como les acabo de decir, cuando uno tiene un tipo de trastorno, así sea de aprendizaje o un trastorno mental, te ayuda a ver el mundo de otra manera. Y eso a veces es el mayor regalo, la mayor bendición que nos puede dar la vida. Porque podemos solucionar problemas de maneras diferentes y de formas que otras personas tal vez no tengan la capacidad de pensarlo de esa manera. Y bueno, con eso espero que les haya gustado este video. Si te gustó, por favor dale me gusta, compártelo y por favor suscríbete. Y siempre recuerda que hay luz al final del túnel y un mal día no significa una mala vida.